Siempre es agradable el exponer la palabra de Dios, el escucharla, el leerla, el meditarla. Y por eso, mis amigos y mis hermanos, en esta hora vamos nuevamente a meditar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y en esta hora, para nuestra meditación, nuestro mensaje de este día, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 10 y versículos 27 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículos 27 al 30. La Biblia dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Palabras de Cristo, memorables, siempre benditas, y siempre hablan a nuestros corazones. En Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, palabras del Señor Jesús en las cuales en esta hora va a estar basado nuestro mensaje. El Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos antes de su muerte, previo a su muerte, les hablaba y les decía acerca de la situación de la humanidad en el final de los días, en el día del juicio, más que nada, fundamentalmente. Y decía, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, se reunirán las naciones, y entonces apartará las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Después de dar exactamente condiciones y situaciones en torno a ellos, nos dice que sus ovejas iban a estar a su derecha y los cabritos, es decir, los reprobados, a su izquierda. Bien. Reflexionando en torno a esto, y en el capítulo, los versículos que ahora vamos nosotros a meditar, surge una pregunta. Bueno, ¿y quiénes son sus ovejas? ¿Quiénes son los que, como él dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son entonces los puntos fundamentales en cuanto a poder identificar las ovejas del Señor? Por eso, en esta hora, vamos nosotros a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar las ovejas de Jesús. Las ovejas del Señor Jesús. ¿Quiénes son? Realmente. Ahora bien, partiendo de la palabra de Dios, porque en realidad el hombre podrá inventar cualquier circunstancia o situación, cualquier doctrina o pensamiento o concepto que se le ocurra, pero en realidad nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento. Los demás pueden poner otro fundamento, Pedro, Pablo, Juan, etcétera, pero nosotros
tenemos un fundamento, y es la palabra de Dios. Y con base a la palabra de Dios, nosotros podemos identificar a las ovejas del Señor. Por eso en esta hora, nosotros vamos a meditar en torno a las ovejas de Jesús. ¿Quiénes son? De acuerdo a la palabra del Señor, no a la filosofía o principios fundamentales de los humanos, porque ellos pueden inventar cualquier cosa. Por eso surgieron las herejías, y surgen que las tradiciones y cosas de esa naturaleza. Por eso nosotros lo rechazamos, porque no es palabra de Dios. El cuadro fundamental de donde nosotros partimos es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña textualmente cómo podemos nosotros identificar a las ovejas de Dios, del Señor. Le preguntaron también a Jesús, bueno, ¿y cómo podemos saberlo? Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Es decir, se conoce y se identifica. Si nosotros reunimos los lineamientos que la palabra del Señor nos enseña, entonces no hay vuelta de hoja. Somos ovejas del Señor. El apóstol Pablo dice, pruébense cada uno si está en el Señor. Porque en realidad nosotros podemos conocer de acuerdo a la palabra del Señor si somos reprobados o pertenecemos al Señor. Porque es la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, dijo el profeta Jeremías. A la ley, aquí está, testimonio, la palabra de Dios, testimonio de Cristo. Y en ese sentido no hay pierde. No hay pierde. Nosotros entonces, basados en ella, vamos nosotros a identificar las ovejas de Jesús. Bien. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta realmente de las ovejas de Dios? Primero, tienen características únicas. Fíjense bien. Tienen características únicas. Versículo 27. Mis ovejas, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. ¿Se dan cuenta? Esto es fundamental. Y aquí nosotros no nos podemos extraviar. Nosotros podemos ver textualmente en cuanto al Señor Jesucristo que nos da la identificación y nos dice, bien, aquellas que son mis ovejas oyen mi voz. Fíjense bien, oyen solo la voz de Jesús, del Señor Jesús, de Él oyen su voz. ¿Se dan cuenta? No oyen la voz de los extraños. No escuchan a aquellos que los llaman y les silban o lo que sea. No los escuchan. Si no son de las ovejas del Señor, entonces sí, entonces escuchan a cualquier otro extraño. Pero si son de las ovejas del Señor, oyen la voz de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, nosotros podemos soñar o simplemente imaginar que pertenecemos a Dios, pero no. Solamente quienes oyen la voz de Cristo, esos son las ovejas del Señor. Es decir, la disciernen, la identifican, conocen la voz de Cristo. ¿Cómo? A través de su palabra. Oímos la voz de Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oímos su voz. ¿En ustedes? Oímos su voz. Muchos pueden escuchar un terremoto, pueden escuchar un vendaval, pueden escuchar truenos, rayos y centellas, creyendo que es palabra de Dios, pero no.
Es el siervo apacible y delicado de su palabra. Dice, y entonces Elías cubrió su rostro y experimentó y vio que ahí estaba la voz de Dios, la presencia del Señor. Nosotros podemos escuchar al Señor Jesús a través de su palabra. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra divina del Señor y comenzamos a hojearla, porque incluso nosotros podemos conocer la palabra de Dios, podemos oírla, la palabra de Dios, podemos nosotros estarla leyendo, es más, examinándola e interpretándola. Pero si no oímos la voz de Cristo, tengamos cuidado, porque la podemos conocer intelectualmente, pero no en el corazón. No oímos la voz de Cristo. Aquí oímos la voz de Cristo. Y otra cosa bien importante, Él nos conoce, pero sobre todo lo seguimos. El que no sigue a Cristo no es de Él. El que no sigue a Cristo. Porque en realidad tiene que tener estas condiciones que son fundamentales para poder identificarse como ovejas de Jesús. Seguirlo. Si no lo seguimos, no digamos que somos de Jesús, que somos de Cristo. Podemos seguir a cualquier otro. Pero aquí seguimos a Cristo. Le sigue. Esto es un principio fundamental. Porque podemos nosotros decir que somos de Dios, que pertenecemos al cielo y cosas por el estilo, pero no seguimos a Cristo. No lo seguimos. Y si no lo seguimos, no nos engañemos. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos y le estamos mintiendo a Dios. ¿Por qué? Porque no seguimos a Cristo. Y aquí el aspecto que el Señor Jesucristo enfatiza es el hecho de que nosotros tenemos que seguir a Cristo. Las ovejas que le pertenecen, le siguen. Le siguen. He aquí entonces lo que el Señor Jesús nos enseña. Porque dice, el que me ama, mi palabra guardará, oír su voz. Y mi Padre le amará, lo conozco. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Le sigue. El que no me ama, no guarda mi palabra. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que su palabra es fundamental para nosotros seguirlo. Entonces, si nosotros reunimos estas condiciones que son únicas, características de las ovejas del Señor, entonces podemos decir con verdadera seguridad de que nosotros pertenecemos a Jesús y somos ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Y entonces sí podemos decir con todo el corazón, fíjense bien, Jehová es mi pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Ahí está, personificado y personalizado en relación con el hecho de que Jesús me ama. Con frecuencia leemos por ahí algunas expresiones de Jesús te ama. Pues puede ser no sé a quién, ¿verdad? Pero más personal es Jesús me ama. Porque yo soy su oveja, me ama. Jesús es mi pastor. No sé si será el tuyo. No sé si a ti te amará. Allá tú. Pero a mí me ama. Y yo soy su oveja. Porque dice, Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar. A mí. Porque soy su oveja. ¿Por qué? Porque Él me conoce. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Conoce el Señor a los que son suyos. Es lo que dice el apóstol Pablo también. Conoce el Señor a los que son suyos. Y los que son suyos, aléjese de todo lo carnal y esté en Cristo. Entonces, esas características deben de reunir las ovejas de Cristo, las ovejas de Jesús.
Y entonces, si nosotros nos preciamos de ser ovejas de Jesús, tenemos que tener estas características. Fíjense bien, oír su voz. Solo a Él, y a nadie más que a Él. A nadie más. Ni a María, ni Mariano, ni Casas, a nadie, a Jesús. Oír la voz de Jesús y seguirlo a Él. Nada más. Pero no solamente eso. En segundo lugar, tienen bendiciones especiales. Las ovejas de Cristo tienen bendiciones especiales. Versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se da cuenta? He ahí exactamente la bendición de ser oveja de Cristo. Tiene un regalo de gracia. Yo les doy vida eterna. Yo. En ese sentido, nosotros nos sentimos realmente asegurados, porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, es verdad. Es verdad. Porque Él lo prometió. Su palabra está de por medio. Y la credibilidad de Jesús está en ese sentido de por medio. Y Él dice: yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Jamás. Es decir, nuestro futuro, el futuro de sus ovejas está asegurado. Está asegurado. Porque dice: no perecerán jamás. ¿Se da usted cuenta? ¡Jamás! ¿Ve usted? Esto es lo que nosotros tenemos que entender y llevarlo a nuestro corazón. Nosotros estamos asegurados. Y la aseguranza es Jesucristo. Yo les doy vida eterna. No una vida pasajera, no. Y esta vida, fíjense bien cómo está en presente. No les daré. No. Dice aquí. Dice: y yo les doy hoy. Les doy vida eterna. Y lo demás está en futuro. Y no perecerán. No perecerán. Nunca. Ni hoy ni nunca. Pero hoy yo les doy vida eterna. Y tienen vida. Jesucristo siempre nos asegura de manera total y presente. En el presente, Él está con nosotros. Ahora, ya tenemos vida eterna. En el momento en que nosotros nos constituimos en ovejas del Señor, cuando nosotros nos hemos acercado a Dios y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya tenemos vida eterna. Ya. Porque dice: yo les doy vida eterna. Por eso no perecerán jamás, nunca. Porque ya pertenecemos al Señor. Ahora pertenecemos al Señor. Y si pertenecemos al Señor, Satanás no tiene nada que hacer con nosotros. Y ahora bien, tenemos un cuidado muy especial día con día. Nadie los arrebatará de mi mano, dice Jesús. De mi mano. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se dan cuenta? Estamos en las manos de Cristo. Y las manos de Cristo son todopoderosas. Estamos en su mano. Resguardados para cualquier contingencia, cualquier situación, cualquier vicisitud, cualquier problema. No tememos mal alguno, porque Él está con nosotros. Porque en sus manos nos llevará. Y nos guiará aún más allá de la muerte. Fíjense, aún más allá de la muerte. Por cuanto Él me ha puesto su amor, y yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Le guardaré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, vida eterna. Él siempre nos está diciendo que en Él tenemos vida. Tenemos, no tendremos, tenemos vida eterna. Esta es la bendición especial de los suyos.
un cuidado real y auténtico. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, cualquiera que quiera perjudicarnos no podrá, porque estamos en las manos de Cristo, estamos en las manos del Señor, no podrá. Por eso, el Señor Jesús, su palabra, Dios, habla continuamente: no temas, porque yo estoy contigo. Estoy hoy. Es presente. Es mi factor, es presente. Y les doy vida eterna, es presente. ¿Se dan cuenta? No es una vida interminable, no es una vida total y completa. Eso es eterno, total. Un eterno ahora. Tenemos vida eterna. Y si nosotros, al estar con Cristo, nos unimos totalmente a Él, estamos en Él, ya nosotros tenemos el cielo en la tierra, porque tenemos vida eterna. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ya estamos sentados. ¿Se dan cuenta? Es por eso entonces que, vale decir, es realmente una ganancia ser oveja de Cristo. Tenemos su cuidado, tenemos su protección, tenemos sus manos que nos guardan, y además vida eterna. ¿Se dan cuenta? Eso es en Cristo, solo en Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que nosotros captemos y entendamos que solamente las ovejas de Cristo que tienen y reúnen estas características son las únicas que pertenecen al Señor, y que las reúne en su aprisco, las ovejas del Señor. Y por último, tienen un sello de exclusividad. Fíjense bien, tienen un sello sellado de exclusividad. ¿Cómo lo sabemos? Versículos 29 y 30. Mi Padre que me las dio, sello exclusivo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahí está. O sea, al estar en las manos de Cristo, estamos en las manos de Dios, en las manos del Padre. ¿Por qué? Porque Él y el Padre uno son. Uno. Y no lo podemos quitar de la palabra del Señor. Es la palabra de Dios quien nos la dice. Y aquí dice: yo y el Padre uno somos. ¿Se dan cuenta cómo? Al estar en las manos del Padre, estamos en las manos de Cristo. Y al estar en las manos de Cristo, estamos en las manos del Padre, estamos en las manos de Dios. Porque es el mismo. Yo y el Padre uno somos. Pero bien, fíjense bien. Estas ovejas andaban descarriadas. Y podemos decir, andábamos descarriados. Pero hubo algo exclusivo. El Padre nos tomó y nos dio a Cristo. ¿Se da cuenta? Nos tomó, nos trajo y nos dio a Cristo. Se las entregó a Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dijo cuando oró al Padre: y ninguno se perdió de todos los que me diste, sino el hijo de perdición, de los que me diste. Nosotros somos dados por Dios al Padre, al Hijo. Fíjense bien, el Padre nos traslada de las tinieblas a la luz admirable del Hijo de Dios, al reino del Hijo de Dios. Es decir, somos nosotros tocados por el Espíritu Santo y nos atrae el Padre, y el Padre nos lleva al seno del Hijo, porque Él es el que toca nuestros corazones. El Padre nos da al Hijo. Mi Padre que me las dio. ¿Se dan cuenta? Él nos ganó por su propia sangre, pero el Padre se las dio. Aquí están estas ovejas. Cuídalas, protégelas y dales vida eterna. Podemos decirlo así, que el Padre le dijo: dales vida eterna.
y el Hijo cumple en obediencia al Padre. Pero son uno. Ahora bien, eso significa entonces, mis amigos y mis hermanos, que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Sobre las ovejas de Cristo, Satanás no tiene ninguna autoridad. Podrá molestarlos, podrá aguijonearlos, sí, podrá hacerlos pasar por tribulaciones y pruebas, sí, pero no puede tocarlos, no puede hacerles daño en ningún sentido, porque estamos en las manos del Hijo, estamos en las manos del Padre. Y además, somos de manera exclusiva, porque Dios, el Padre, porque Dios nos trajo a Dios el Hijo. Y estamos en las manos del Padre. Aquí dice, fíjense bien, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense, ¿dan cuenta? Estamos en la mano del Hijo, porque dice, nadie les puede arrebatar de mi mano, nadie les puede arrebatar de la mano del Padre, porque es uno, el cual a nosotros nos protege. En otras palabras, tenemos un cuidado muy especial, somos exclusivos. Nosotros tenemos el sello de exclusividad como ovejas del aprisco de Cristo, la exclusividad del Padre, del Espíritu Santo, quien toca nuestros corazones y nos lleva al Hijo de Dios. Por eso entonces, mis amigos y mis hermanos, necesitamos nosotros formar parte del redil de Cristo. Si aún no lo somos, formemos parte de ese redil. Vayamos al aprisco del Señor. Busquemos a Jesucristo y rindámosle nuestra vida a Él, que Él se hará cargo de nosotros. Y entonces nosotros podremos decir con suma confianza y seguridad, Jesús es mi pastor. Porque Cristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y sí que la dio por cada una de sus ovejas. Por lo tanto, ninguna se perderá si estamos en Cristo. Bien, recordemos lo que la Biblia dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Que cree. Todo aquel que no creyere no será avergonzado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces, para que nosotros pertenezcamos a las ovejas del Señor, necesitamos entonces tener estos requisitos fundamentales. ¿Estamos en Cristo? Gracias a Dios. ¿No lo estamos? Rindámosle nuestra vida a Él. Entreguemos nuestra vida a Cristo, quien realmente es el buen pastor. Y Él cuidará de cada uno de nosotros. Y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, por siempre y por la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga.